Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Estamos en este final de año con sabor Star Wars y a pesar de las fiestas decembrinas, las jugosas filtraciones sobre la serie de Ahsoka Tano no se han dejado esperar, Masters. Y como ya se nos dejó entrever por el final de Rebels, por su casting y por lo que ya vimos con Ahsoka en el Mandalorian, la serie de Lady Tano es en realidad de las cosas que más prometen para Star Wars en el 2023 y personalmente es la serie que más espero, Masters. Así que esta vez revisaremos una increíble filtración que ha surgido en las últimas horas que nos da mucho contexto de lo que enfrentará Ahsoka y también de los enemigos de esta serie, donde todos ya sabemos que será el gran almirante Thrawn encarnado por su actor Lars Mikkelsen. Así que mucho cuidado en la parte siguiente, Masters, porque hablaremos de spoilers de ciertas cosas de la trama de la serie de Ahsoka. Ok, pues y de nueva cuenta esta filtración viene de la excelente fuente que es Jason Ward, el editor en jefe de Making Star Wars, una fuente que no necesita presentación porque tiene un gran récord en filtraciones de la saga. Y justo hace unos días nos reveló parte de cómo Ahsoka se vería a sí misma mediante el mundo entre mundos, viendo un potencial destino que no fue enfrentándose a su maestro Anakin Skywalker si ella no hubiera dejado la Orden Jedi. Pero junto a esto, poco a poco se ha ido corroborando también del casting completo de esta serie, no solo con Rosario Dawson confirmada ya como Ahsoka Tano, sino también con Natasha Liu Bordizzo como la mandaloriana Sabine Wren, o el propio Hayden Christensen como Anakin Skywalker, también Iman Esfandi como el Jedi Ezra Bridger, e inclusive Lars Mikkelsen como Thrawn. Y ojo que hasta tendremos a la esposa de Ewan McGregor, es decir, Mary Elizabeth Winstead, esto como la general Hera Syndulla, a quien ya la vimos de espaldas en el tráiler de la Celebration, un rol que también se confirmó recientemente gracias al Bespin Bulletin. Y eso sin considerar, Masters, que veremos también cameos del droide Chopper o de Huyang. Así que en realidad en esta serie habrá muchas conexiones emocionales de Ahsoka hacia con Clone Wars, y sobre todo esta serie será una oda hacia con Rebels como una continuación de la misma. Así que haya un tiempo para quienes no hayan visto Rebels aún, Masters. Pero junto a ellos ya se había confirmado en el casting los personajes de Ivana Sagno y de Ray Stevenson, esto previamente por los sitios del Hollywood Trade. Y ahora todo hace parecer, Masters, que estos actores estarán del lado de los villanos que están aliados a Thrawn. Ya que si lo recuerdan, en un artículo anterior, Making Star Wars nos había dicho que el actor Ray Stevenson será un personaje nuevo llamado como Baylan, y originalmente lo llamó erróneamente como Babylon, pero después esta fuente corrigió el nombre a Baylan. Y básicamente este sujeto será un importante líder en las regiones desconocidas que está aliado con sus propias fuerzas a Thrawn. Recordemos que en esa parte del espacio donde se perdió Thrawn, ahí la fuerza sería conceptualizada de otra manera, y también de ahí provendrían las Hermanas de la Noche y sus poderes oscuros capaces de levantar muertos, unas hermanas que también las veríamos en esa serie. De hecho, ya se nos había explicado que la magistrada Morgan Elsbeth venía de esas regiones y que era una de esas hermanas. Así que hace mucho sentido que Filoni y Favreau se hayan escondido los poderes de ella cuando ya la vimos en el Mandalorian. Pero lo importante aquí es que habría una alianza entre Thrawn y Baylan, seguramente para poner en jaque a la galaxia en lo futuro, y por eso el almirante Chiss ha estado reconstruyendo sus fuerzas la última década desde que desapareció con Ezra en Rebels. No por nada, también ya vimos que Morgan Elsbeth y las fuerzas que ella controlaba en Corvus no solo estaban ligadas a la séptima flota de Thrawn como ya lo vimos con esos droides, sino hasta que estaban construyendo algo con esas fábricas y contaminando todo ese mundo como fue muy claro en el Mandalorian. No obstante, Making Star Wars en las últimas horas nos ha tirado otra increíble filtración, ya que también confirmó que veremos en esta serie al flamante Star Destroyer Quimera. Sí, Masters, ese que controló Thrawn en sus años en el Imperio, que vimos en la serie de Rebels con una particular insignia a lo largo de su fuselaje. No nos olvidemos que ese mismo destructor fue el clásico del almirante Chiss desde los tiempos de Legends y la novela de Heredero del Imperio. Y por si fuera poco, esta fuente nos dio mucho más contexto del personaje de Baylan ligado al lado oscuro, que será el segundo al mando del almirante Thrawn, y también de una nueva aliada que tendría a Baylan a su cargo, una que se explica que será una usuaria sensitiva a la fuerza de nombre Shin, un oscuro nuevo personaje interpretado por Ivana Sagno, que también portaría un sable de un bello rojo carmesí y toda una nueva armadura, Masters. Pero agárrense, Masters, porque esto conecta con la fuerza y hasta con los tiempos de las precuelas. This is where the fun begins. Ya que según confirma Jason Ward, sus fuentes le han hablado que la actriz Ivana Sagno en la serie no solo es un oscuro personaje de nombre Shin, sino también la aprendiz en las artes oscuras de Baylan.
Lo cual también implica, Masters, que Baylon es un sensitivo a la fuerza oculto en esa región del espacio. Y ojo que también se nos dice sobre Shin, interpretada por Ivana, que probablemente estén ella y su maestro en una alianza con las Hermanas de la Noche, que provienen justamente de esa región del espacio inexplorada que es parte de lo que descubriremos en la serie de Ahsoka. Y sobre Shin se nos describe como una fémina fría y calculadora, pero sobre todo desesperada por demostrarle su valía a su maestro Jedi. Y sí, Master, se nos confirma que Baylon, interpretado por Ray Stevenson, es un antiguo maestro Jedi superviviente a la Orden 66, ya que según se explica por la fuente, Baylon como un Jedi habría escapado tras los eventos de final de la Guerra de los Clones, justamente a esa región desconocida del espacio en busca de seguridad, la misma región donde desaparecieron Ezra y Thrawn tras el final de Rebels. De ahí pues que este personaje en esos años haya conocido al almirante Cheese, pero cuidado porque esto tiene un twist, Masters. Ya que como muchos otros Jedi en el pasado, Baylon intentó por un cierto tiempo tras la Orden 66 mantener el camino recto. Pero como también les pasó a muchos otros Jedi supervivientes en el canon, como Ferren Bar o Taron Malicos en esta misma era, Baylon también se terminó corrompiendo. Y la fuente cree que muy posiblemente Baylon se corrompió como un Jedi oscuro precisamente por estar en la influencia de las Hermanas de la Noche que ahí habitan. Muy similar, Masters, a la historia de Taron Malicos de Jedi Fallen Order, que quería heredar ese poder oscuro que también radicaba en Dathomir con lo que quedaba de las Hermanas de la Noche. Y ojo que incluso la fuente señala que su aprendiz, es decir, Shin de Ivana Sakhno, podría ser una antigua hermana de la Noche joven que quiso aprender con él. Así que por eso hace mucho sentido que los dos tengan sables de luz, porque uno fue un Jedi y la otra es su aprendiz, aunque sí aclara que el tono del sable de su aprendiz es de un bello rojo carmesí. Y por el momento, Masters, no sabemos el color del sable de Baylon, pero todo apunta por ser un usuario oscuro que también sería rojo. Y si nos fijamos en todo esto, Masters, parece que hay una cierta reinterpretación con licencia narrativa de parte de Favreau y sobre todo de Dave Filoni en esta serie hacia Heredero del Imperio y esa famosa trilogía de Thrawn de Legends, ya que en realidad este oscuro personaje llamado Baylon, que será aliado de Thrawn, suena muy similar al viejo general Jedi oscuro Yoru Zebaoth, uno que también venía de los tiempos anteriores a las guerras de los clones y que se corrompió, y que inclusive controlaba el monte Tantis en el planeta Wayland, y los clones que ayudaron a Thrawn y a su flota Katana, y que dio también un medio para clonar a la versión malvada de Luke Skywalker en esa trilogía de Legends, uno que terminaría por matar la propia Mara Jade. Aunque claro, Masters, aquí en el canon no tenemos a ninguna Mara Jade, y sobre todo en esto de Baylon, como un aliado de Thrawn y con esas fuerzas ligadas a las Hermanas de la Noche, en realidad hay mucha reminiscencia a todo esto de Legends, Masters. El punto, según menciona la fuente, es que hacia un tiempo cercano del regreso del Jedi, antes de los sucesos de esta serie, la cual sucede más de 5 años después de ese film, fue hacia ese tiempo pues que Baylon tomó a Shin como su aprendiz oscura. Pero lo doblemente interesante es que desde que Thrawn desapareció antes del comienzo de la Guerra Civil, tuvo el tiempo suficiente para aliarse en esa región desconocida con Baylon. Y con esto pues su aprendiz Shin ha tenido el encargo de cazar y matar a Ahsoka Tano, esto pues hacia los tiempos de la serie de la Togruta. Y ojo, Masters, que la fuente aclara que seguramente Shin no será una rival tan dura para Ahsoka, porque recordemos que la Togruta ya enfrentó a otras usuarias oscuras o también Hermanas de la Noche, como pasó con Asajj Ventress o Barriss Offee, personajes pues con mucha mayor experiencia que Shin. Inclusive se agrega que el hecho de que Shin sea un aprendiz aún, esto seguramente lleve a que Ahsoka y Baylon tengan un conflicto mayor ya entrada a la serie. Pero lo más increíble de todo esto, Masters, es que esto nos comprueba que la propia Lady Tano tendrá sus múltiples perseguidores y que en la serie habrá múltiples enfrentamientos con sables de luz, porque claro, ya está corroborado que Shin tendrá su sable de luz carmesí y seguramente su maestro también tendrá uno. Así que apesta a que tendremos combates con sable de luz, y más sabiendo que en esta serie veremos a Ahsoka, a Shin, a su maestro Baylon y también a Ezra Bridger. Así que por lo menos tendremos a 4 usuarios sensitivos a la fuerza y todos ellos con sables. Y Mickey en Star Wars también nos dice en la filtración que algunos detalles podrían diferir de la versión final que veremos en la serie, pero que básicamente ese es el origen de estos personajes villanos sensitivos a la fuerza. Y sobre todo se especifica que en la trama de la serie de Ahsoka, estos nuevos personajes, es decir, Shin y Baylon, serán un completo misterio en un principio para la Togruta, y ella irá conociéndolos más y más a medida que transcurran los capítulos de la serie. Así que estos usuarios oscuros, como ya se nos había dicho, moverán la trama y serán parte de los secretos que guardan
resguardan esas regiones desconocidas del espacio. Sumado claro también al droide asesino tipo Dark Trooper que tiene Baylon, que ya se nos dijo que será muy siniestro y que se llamará Carnast. Así que para nada estos personajes serán amistosos y menos si están ligados a Thrawn. Pero aquí claro no acaba la cosa, Masters, ya que también la fuente nos da contexto de qué pasa con la Nueva República en esta época y también de lo que cree que está pasando con el Jedi Ezra Bridger en estos tiempos, tras casi una década de haber desaparecido. Y ojo, la fuente ya nos había mencionado antes que Ezra Bridger sigue teniendo en estos tiempos su sable de luz esmeralda, el mismo que vimos en Rebels. E incluso hasta se nos confirmó que pelearía junto con Sabine Wren en una importante escena de acción, lo que implica que seguramente no solo Ahsoka y Sabine lo encontrarán, sino hasta que seguramente ellos pelearán contra alguno de estos aliados de Thrawn convertidos al lado oscuro. Pero como una especulación responsable con todo lo que conoce de sus fuentes, Jason Ward nos dice que no tiene aún todos los detalles de Ezra o de lo que está pasando con él, pero tiene la sensación por lo que ha escuchado de que Ezra Bridger y el gran almirante Thrawn se separaron tras caer con el Quimera y la séptima flota de este en esa región del espacio, y que todo lo que he escuchado pues aparenta a que llevan mucho tiempo de separados. Inclusive se señala que algunas cosas con Ezra en la trama hacen parecer a que está escondido o quizás perdido a propósito. Y parece, Masters, que la trama de Ezra Bridger es de las cosas que están mejor ocultas en la serie. Pero definitivamente suena a que lo veremos en buena parte de la serie o al menos en la segunda parte de la misma. No obstante, se especula que es posible a que Ezra esté escondido tras que se haya dado cuenta en el pasado que Baylon y sus fuerzas controlaban toda esa región inexplorada del espacio y que éstas también se habían aliado a Thrawn. Quizás con esto haciendo imposible su regreso a la galaxia conocida, o hasta en una de esas, Masters, puede que Ezra no haya vuelto porque esté intentando sabotearlos por todo lo que están construyendo con sus nuevas fuerzas ahí y todo un ejército que eventualmente pondrá en jaque a la galaxia. Y básicamente se nos dice que cuando cayó el Imperio Galáctico y Palpatine, todo por culpa de Luke Skywalker, Ezra se perdió de todo eso en la historia por estar perdido. Muy probablemente ni siquiera lo sepa aún. Sin embargo, en el proceso de encontrar al Jedi, todo aparenta que Ahsoka y Ezra tendrán que luchar contra Baylon y su aprendiz Shin para volver sanos y salvos a su hogar. Así que en definitivo, Master, se vendrán combates con sables de luz y muy probablemente esto se dé en la parte climática de esta serie hacia su final. E inclusive como una especulación de mi parte, Masters, esto suena a que muy probablemente Ahsoka y Sabine tengan éxito liberando y regresando a Ezra a su hogar. No obstante, suena que al final de la serie tendrán un fuerte descubrimiento con esa invasión que se viene y que solamente esto abra una oscura caja de Pandora más adelante. Y mucho ojo aquí, Masters, porque inclusive Jason Ward especifica en su especulación final con todo lo que ha escuchado de sus fuentes que tiene la enorme sospecha que Thrawn con su gran ingenio está utilizando a Baylon y sus poderes de la fuerza para poder matar en estos tiempos a Luke Skywalker, que es su verdadera amenaza. Muy similar pues como también pasa con Heredero del Imperio y Yoru Sebaoth, que se une a él. De ahí pues que Dave Filoni esté reinterpretando con licencia narrativa, como siempre hace, esto que antes escribió en toda una trilogía de libros el maestro Timothy Zahn. Y como ya vimos, Thrawn ya comenzó con Morgan Elsbeth a tener toda una nueva maquinaria de guerra. Y si a esto le sumamos que tiene de nuevo su séptima flota y su Star Destroyer Quimera, junto con los poderes del Jedi Oscuro Baylon y su aprendiz Shin, todo esto nos hace dimensionar el nivel de sus fuerzas, porque además recordemos que Baylon controla a las Hermanas de la Noche y mucho se ha especulado de un potencial ejército de resucitados mediante los poderes oscuros de estas hermanas que conocemos muy bien desde los tiempos de Clone Wars. Así que como les digo, esto que veremos en la serie de Ahsoka solo es la punta del iceberg de una amenaza que se cierne sobre la Nueva República y sobre nuestros principales héroes en una época donde aún el joven maestro Luke Skywalker está comenzando a reconstruir una nueva orden Jedi que pueda llegar a proteger a la galaxia y que en realidad en estos tiempos no tenía alumnos más que a Grogu. Y claro, ya sabemos que el niño volvió con su padre Din Djarin. No obstante, ya nos podemos dar cuenta de hacia dónde va ese conflicto climático prometido por Lucasfilm. Uno, Masters, que ya se nos dijo que conectará todas las series del Filoniverse. Pero el último enorme detalle que conecta con todo esto y el resto de las series es que la Nueva República tendrá un rol fundamental para entender esta época de supuesta paz en la galaxia, ya que la fuente nos asegura que la primera senadora o nueva canciller Mon Mothma de la Nueva República será vital en estas series futuras y que la volveremos a ver. Y claro, la fuente no nos dice la actriz, pero seguramente será Genevieve O'Reilly, y por eso hace tanto sentido ya haberla visto
previamente en la serie de Andor, porque este personaje pues tiene aún mucho que dar en la era de la Nueva República. Y ojo, Masters, que hasta esto puede acercarnos a Leia y a toda esa parte política. Porque claro, Masters, la propia princesa Leia fue muy cercana de Mon Ma y ella fue una especie de su mentor. Pero el punto de todo esto, Masters, es que en la trama veremos la ley de desarme militar, o al menos las secuelas de esta ley, como también se explora en las novelas del canon. Sobre todo pues en Aftermath y en Líneas de Sangre. Algo que básicamente buscaba dejar las riñas entre imperiales y rebeldes atrás, pero que también en una muy buena intencionada ley dejaría a la par muy vulnerable a la Nueva República de cualquier ataque enemigo, teniendo en realidad flotas muy pequeñas, porque las flotas y las naves de la Nueva República para nada se compararían con las que tuvo el Imperio. Algo que también explicaría por qué la Primera Orden tomaría la galaxia con tanta facilidad como también lo vimos en el episodio 7. Así que todas las hebras poco a poco inclusive se empiezan a unir con las secuelas. Pero sobre todo, Masters, esta era donde Thrawn es la principal amenaza y que tiene unas enormes fuerzas que han sido reconstruidas por años, nos asoma el nivel de conflicto que ya se nos prometió y que comenzaremos a ver en la serie de Ahsoka, para así continuar en la serie de Skeleton Crew, donde también aparecerá Ahsoka investigando, para incluso eclosionar de una forma mucho mayor en el Mandalorian 4, como ya se nos sugirió por esta fuente. Así que parece que un problema muy gordo se irá desatando en la galaxia poco a poco mediante estas enormes fuerzas ligadas a Thrawn. Y todo de la mano de Dave Filoni y Jon Favreau. Algo que suena que será simplemente increíble para el futuro de Star Wars, Masters. Pero si también te interesa ver nuestra otra filtración sobre Ahsoka y Anakin en esta misma serie, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.